Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda parte, mejor dicho, la última unidad de nuestro curso de, de cálculo diferencial, en donde vamos a empezar a trabajar con algo que es muy importante dentro del ámbito científico, que tiene que ver con aplicaciones de la derivada. Desde los inicios del curso, nosotros empezamos a trabajar con la noción de función y en esa noción empezamos a ver también la importancia de que tenía este concepto al momento de permitirnos modelar ciertas situaciones físicas, químicas, biológicas, económicas, etcétera, etcétera. Pero más que nada lo importante con respecto a la noción de función era lo referido a que nos permitía modelar ciertas situaciones en contexto. Bueno, vamos a utilizar siempre esas mismas ideas de modelación para trabajar ahora con algo que vamos a llamar como aplicaciones de la derivada. La derivada como tal, vamos a estar utilizándola en su versión como razón de cambio instantánea. Esa es la principal idea que vamos a tratar de generar y vamos a ver algunos ejemplos en algunos contextos. Vamos a empezar primero un poquito con definiciones, recordando eh, ciertas fórmulas que ya vimos en el curso, que ya dedujimos en el curso, pero básicamente la teoría que nos va a permitir ahora sustentar todo lo que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros ya desarrollamos a partir de la noción del límite era que si tenemos una función en X, vamos a llamarle a esa variable independiente X, la derivada de esta función, que se va a expresar por medio de esa notación, se interpreta primero como la razón de cambio instantánea de Y con respecto a X. Nosotros vimos algunos ejemplos al respecto de esto, por ejemplo, que en un contexto geométrico, esa derivada expresaba las pendientes de las rectas tangentes. Pero también vimos un contexto en física, que más adelante vamos a trabajar también, en donde trabajamos e interpretamos, mejor dicho, a esa derivada como la velocidad si la función que derivamos era la función posición. Bueno, siguiendo recordando como los principales elementos básicos de la teoría con respecto a la noción de derivada, hablamos a la derivada como una razón de cambio. Y expresamos esta razón de cambio, si ustedes se acuerdan, como la relación que existe entre dos variables. Pero más que razón, nada más como una relación entre variables, lo que nos importaba era cuantificar cómo cambiaba o cómo variaba una variable cuando cambiaba otra. Entonces, una de las primeras ideas que vimos es que si tenemos una variable x que varía de un punto de x1 a x2, el cambio que va a experimentar en esa variable va a ser la diferencia entre estos dos puntos. Esto es esencial al momento de trabajar con la noción de derivada. Esta parte es esencial. La operación que nos permite hablar o cuantificar el cambio va a ser la diferencia. Y por eso nosotros hablamos de un cálculo diferencial, es decir, es un cálculo de diferencias. Y bueno, lo que nosotros tendríamos de manera correspondiente con respecto al cambio en Y, es decir, en las imágenes, pues va a estar expresado por medio de esa diferencia de f de x2 menos f de x1. Geométricamente, lo que nosotros también expresamos en los inicios del curso es que esto tendría sentido geométricamente cuando, por ejemplo, la curva que estoy resombreando es la función f de x y lo que nosotros estaríamos trabajando es que para conocer la razón de cambio instantánea en un punto, digamos x1, lo que yo necesito entender es qué pasa muy cerca de él. Y por eso vamos a considerar un punto x2. De manera que cuando establecimos la razón entre esas diferencias de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, lo que yo estaba tratando, o lo que estábamos trabajando en ese momento era tratar de entender la forma en la cual cambiaba una variable con respecto a otra, es decir, estábamos estableciendo una razón de cambio. Sin embargo, estamos estableciendo una razón de cambio promedio porque tengo dos puntos. Bueno, lo que nosotros expresamos también en ese momento es que geométricamente lo que estaríamos diciendo es que esa razón de cambio promedio expresada por medio de esta fórmula nos estaría dando geométricamente
la pendiente de la recta secante. Esta es la recta secante, si ustedes se acuerdan. Es algo que nosotros trabajamos en ese momento. Es decir, estamos en este punto. Estamos en esta recta. Esta es la recta secante PQ. Lo voy a escribir por acá, secante. Y justo lo que nosotros hacíamos era tratar de hacer que este punto X2 que estaba acá se acercara tanto como quisiéramos al punto X1, de manera que la recta secante eventualmente va a convertirse en la recta tangente en este punto. Y eso lo expresábamos como la derivada de esa función en X1. Y ahí estuvimos trabajando mucho la idea de la razón de cambio instantánea. Sin embargo, la idea principal que subyace en este proceso es un límite. Al final de cuentas, lo que nosotros trabajamos cuando estamos entendiendo la forma en la cual varía una función en términos de cuando cambia muy cercano a él un punto, estamos trabajando con la idea de entender cómo varía esa función en ese punto. Y eso estaría expresado por la derivada. En términos de notación, también nosotros hablamos un poquito de la notación de Leibniz, en la cual ese cociente de diferencias, cuando tomábamos el límite, justo cuando x2 se hacía muy cercano o hacíamos tender x2 a x1, esto implicaba que delta x tendía a 0. Y si ustedes se acuerdan, delta x no es otra cosa que lo que se estaría formando en este triangulito, que sería la diferencia de x2 menos x1, mientras que delta y estaría expresado por la diferencia en las imágenes. Bueno, esto también nos permitía una nueva notación y estaría expresado por medio de algo que le llamábamos diferenciales. Esa es una idea importantísima que nosotros también dedujimos en ese momento y lo estuvimos trabajando ampliamente durante muchas semanas y de hecho dedujimos también algunas fórmulas para calcular derivadas de funciones a partir de conocer ciertas reglas. Una de las más importantes, si ustedes recuerdan, fue lo último que terminamos de trabajar, que era la regla de la cadena. Bueno, ahora, algo muy importante que nosotros estuvimos mencionando antes de trabajar con esta idea, es de que esta razón de cambio instantánea, siempre y cuando tenga una interpretación específica con respecto a la función con la cual se está trabajando, esta expresión o esta nueva función, la función derivada, pues también va a tener una interpretación específica como razón de cambio, pero con respecto a la función o al contexto donde se esté trabajando. Bueno, uno de los primeros ejemplos y que de hecho nos sirvió como base o trampolín para empezar a trabajar con estas ideas de la noción de derivada fueron contextos físicos. Bueno, lo que nosotros hicimos, voy a tratar de irme un poquito rápido porque esto es algo que ya trabajamos también, es que si yo tengo la función posición de una partícula a lo largo del tiempo y que se mueve, esto es muy importante, en línea recta, es decir, de un punto A un punto B, y ahí puede hacer muchas cosas, es decir, se va a dirigir para acá, puede regresar, puede ir, detenerse, etcétera, etcétera. Lo importante es que tenga un marco de referencia con respecto a A o con respecto al punto B. Eso es lo importante cuando estamos trabajando con este tipo de expresiones. Lo que nosotros dedujimos es que la razón de cambio promedio que estuvimos explicando en esta parte, acá, con respecto a esto, bueno, en este contexto, pues corresponde a la velocidad promedio en el periodo delta t, es decir, cuando la partícula cambió de T1, perdón, de T1, de un tiempo inicial a un tiempo final, es decir, cambió la partícula en ese tiempo, se movió. Y justo cuando tomábamos el límite de esta expresión, cuando el tiempo o la distancia entre esos dos puntos se hacía infinitamente pequeña, es decir, tendía a cero, justo lo que nosotros encontrábamos era la velocidad instantánea de esa partícula en un punto, es decir, en un instante. Además, vimos un poquito también de la importancia de que físicamente, si yo volvía a derivar la función eh, velocidad, lo que yo voy a obtener es la forma en la cual varía
la velocidad, es decir, la razón de cambio instantánea de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso estaría expresado o físicamente es la aceleración, es decir, cómo cambia la velocidad ahora. Y eso también, la aceleración en ese caso, tendría que ser, dado que la velocidad es la primera derivada, tendría de la posición, la aceleración se convertiría entonces en la segunda derivada de la posición. Entonces, también en términos de notación de Leibniz, hablábamos de que la velocidad era la razón de cambio instantánea de la posición con respecto al tiempo, pero a su vez, la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Esto significaría que es la derivada de la primera derivada de la posición. Y esto se expresaba como la segunda derivada de la posición. En notación de Leibniz lo expresábamos de esta manera. Nada más era un poco para recordar esas nociones que nosotros también habíamos trabajado en ese momento. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido, muy sencillo, de los muchos que ya hemos hecho, nada más para irnos recordando todo esto que ya hemos trabajado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo la posición de una partícula que está expresada por medio de esta función en términos de t, donde t está dado en segundos y s, la posición, está dado en metros. Vamos a encontrar la velocidad en el instante t. Esto es un ejercicio que ya hemos hecho muchas veces, pero vamos a irnos recordando también y también como para abrir la discusión con respecto a diferentes formas en las cuales se expresa según el contexto, esa noción de derivada, ¿sale? Entonces, esto es muy fácil. Al final de cuentas, la velocidad de la partícula estará expresado como la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo que nosotros tenemos ahí en la posición es un polinomio de tercer grado. Además, es un polinomio en donde voy a utilizar para derivar vamos a recordar la fórmula de la función potencia, x a la n, que pues nosotros ya sabemos muy rápido que su derivada es n por x a la n menos 1. Bueno, derivaremos entonces. Entonces la derivada de t al cubo va a ser 3 veces t al cuadrado menos 6 por 2, 12, 12t más 9. Entonces la velocidad de la partícula en cualquier instante estará dada por esa fórmula que acabamos de obtener. 3t cuadrada menos 12t más 9. Además, lo que nosotros tenemos para recordar es que si esta función es de grado 3, su derivada tendrá un grado menos, porque depende exclusivamente de la fórmula de la derivada de una función potencia. Entonces aquí lo que tendríamos es un polinomio de grado 2. Bueno, eso se corresponde con todas las ideas que hemos estado trabajando. Vamos a seguir avanzando y vamos a resolver algunos problemas, o mejor dicho, otros incisos con respecto a esa función, ¿sale? Entonces ya tenemos la velocidad. Ahora, me preguntan, en este caso, es en cuándo está en reposo la partícula. Es decir, en qué instante la partícula está en reposo. Para que una partícula esté en reposo, tendría que cumplir que no se mueve. Es decir, al final de cuentas, que no hay un cambio de posición. Y si no hay un cambio de posición, significa que no hay velocidad, porque si la velocidad estaría expresando la razón de cambio en la cual, valga la redundancia, cambia la posición con respecto al tiempo, y si no hay un cambio, pues mi velocidad vale cero. O sea, si se fijan, básicamente, este inciso B se pudiera resolver simplemente cuando la velocidad es igual a cero. Y esto significaría que la expresión que acabamos de encontrar, a ver si no me confundí, sí, efectivamente, es igual a cero. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que hay que resolver esa ecuación de segundo grado, hay que encontrar las soluciones de ese polinomio, pues vamos a hacerlo muy rápido, ¿sale? Entonces podemos factorizar un 3, de lo cual resultaría esto, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. Ese 3 que acabo de factorizar, pues como lo factoricé y estoy dividiendo entre 0, perdón, lo estaría pasando del otro lado, pues simplemente lo puedo factorizar y 0 entre 3, pues me va a quedar, o divido todo entre 3 y pues ya obtengo lo que acabo de escribir. Ahora, una vez que yo tenga esto, pues vamos a factorizar este polinomio, pues no debe de resultar muy difícil.
aquí t y t, 3 por 1. Como quiero que el producto de ellos sea más 3, pero la suma sea menos 4, necesito que los dos sean negativos, por lo tanto, este polinomio de segundo grado se factorizaría como t menos 3 por t menos 1. Podemos comprobar t por t al cuadrado, t por menos 1, menos t, menos 3 por t, menos 3t, si lo sumo me va a dar menos 4t, y menos 3 por menos 1 da como resultado más 3. Perfecto, ya, lo factorizamos. De manera que lo que nosotros tendríamos aquí es que t es igual a 1, o mejor dicho, las soluciones de esa ecuación son t, y 3, t igual a 3 y t igual a 1. Y justo estos son los instantes en donde la velocidad vale 0. Donde v es igual a 0. Es decir, v de 3 es 0 y v de 1 es 0. Compruébenlo si ustedes gustan, pero pues, como estoy calculando las raíces de este polinomio, efectivamente tienen que ser los valores que resuelven esa expresión, o mejor dicho, que satisfacen esta igualdad, que son iguales a 0. Entonces, ya sabemos que la partícula alcanza el reposo o tiene velocidad 0 justo cuando t es 3 y t es igual a 1. Nosotros podemos también encontrar justo dónde la partícula o cuál es el punto de la partícula cuando cumple estos dos instantes. Es decir, podemos calcular la posición de la partícula en 3 y la posición de la partícula en t igual a 1 para saber en dónde exclusivamente, en términos del marco de referencia donde estamos trabajando, es decir, en el plano cartesiano, sabemos que la velocidad se va a anular. Si yo evalúo s de 3, pues tendría que evaluarlo en esta expresión, en esta de aquí. Y bueno, vamos a ver si ahí se los dejo para que ustedes resuelvan, ¿sale? Entonces, vamos a pasar al siguiente inciso para ir avanzando en estos momentos, ¿sale? Voy a poner acá una división, voy a trabajar de este lado, chicos. De este lado voy a trabajar ahora. Bueno, ahora, ¿cuándo se mueve la partícula hacia adelante? Es decir, en dirección positiva. Esta es una pregunta muy interesante con respecto al problema, porque lo que nosotros que estamos tratando de resolver aquí, o lo que quisiéramos resolver en este caso, es en qué instante o en qué intervalo de tiempo nuestra posición fue siempre creciendo. Es decir, cuando nosotros nos fuimos alejando de nuestro marco de referencia. Si nos alejamos de nuestro marco de referencia, lo que nosotros obtenemos es que siempre va aumentando mi posición con respecto al marco de referencia, es decir, con respecto al origen. Eso quiere decir que además estoy yendo en una dirección positiva. ¿Por qué voy a estar yendo en una dirección positiva? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues eso resultaría del analizar dos tipos de curvas, perdón, esta no, esta sí, esta es la que voy a dibujar ahora en rojo, esta, por ejemplo, esta. Por ejemplo, si esta es mi posición de T1 a T2, siempre, casi siempre voy a estar comparando con dos puntos. Fíjense que la posición en T1, y esa es mi posición en T2, S de T2, aquí está, mi posición en T2. Este punto en T2, cuando yo haga la diferencia de los cambios de posición, S de T2 menos S de T1 resultará mayor que 0. ¿Por qué? Porque la posición en T2 es más grande que la posición en T1. Es decir, cuando yo hago esta diferencia, eso resultará que mi posición es mayor que 0. Ahora, si yo lo comparo con respecto a cuando tengo una parte de una curva así, es decir, decreciente, obviamente la palabra decreciente ya nos está diciendo ahí una relación entre las posiciones muy importantes, porque lo que yo tendría aquí con respecto al cambio de posición es que S de T1 y aquí S de T2, pues va a resultar que S de T2 menos S de T1 va a ser menor que 0. ¿Y esto por qué? Porque la posición en T2 es menor que la posición en T1. De manera, chicos, que cuando en esta pregunta nos dicen en dónde me estoy moviendo en dirección positiva, lo que yo quiero saber es cuándo el cambio es positivo. Pero si nosotros nos fijamos muy detenidamente en lo que nos está quedando aquí,
con respecto a este triangulito característico que siempre hemos estado como eh, describiendo al momento de trabajar con la derivada, es que lo que nosotros estaríamos tratando de decir es cuando la razón de cambio promedio es mayor que cero. Y esto, en términos de que si yo puedo calcular el límite de esto, pues ya sabemos que esto, perdón, es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo que nosotros queremos saber es cuándo mi derivada es positiva. Fíjese que eso es bien bonito. Entonces, es decir, si yo quiero saber cuándo mi partícula se mueve hacia adelante, pues no tengo que explorar mucho, simplemente tengo que saber en qué intervalo la derivada es positiva. O sea, básicamente, si ustedes se fijan, voy a borrar todo lo que tenemos aquí, chicos, voy a borrar un poquitito, bueno, voy a borrar nada más, aunque lo tenga que escribir de nuevo, no importa, voy a borrar todo esto que ya habíamos hecho anteriormente, ustedes tomen nota de eso, ya lo tenemos por allá. Pues básicamente lo que yo quiero saber, muchachos, es en dónde la velocidad de la partícula es mayor que cero. Si yo hago esto, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es entender en dónde esta expresión es mayor que cero, a lo cual me va a llevar a calcular una, o mejor dicho, resolver una desigualdad. Bueno, si la resolvemos, ya sabemos que esto es t menos 3 por t menos 1, porque ya la habíamos resuelto anteriormente, de lo cual tengo dos puntos críticos, el 1 y el 3, y puedo ir resolviendo, o mejor dicho, identificando dónde se comporta positivo, dónde se comporta negativo ese producto. Entonces, si damos un número menor que 1, vamos a dar el t igual a 0. Vamos a ver qué pasa con t igual a 0. Voy a cambiar de color. Aquí. Pues aquí voy a tener 0 menos 3, este es negativo. 0 menos 1, este es negativo también. Y menos por menos va a ser más. Entonces aquí se cumple. Un número entre 1 y 3, pues el 2. 2 menos 3 va a ser negativo, 2 menos 1 va a ser positivo. Cuando yo los multiplique, esto es negativo, aquí no se cumple. Y ustedes ya se estarán imaginando que en el segundo intervalo, aquí sí se va a cumplir de 3 hasta más infinito, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a tener acá que 3, perdón, un número entre mayor que 3, vamos a poner el 4. 4 menos 3 es positivo, y después 4 menos 1 también es positivo, de lo cual esto es positivo, por lo tanto, en este intervalo también se cumple. De lo cual diríamos que t, ahora teóricamente, t estaría desde menos infinito hasta 1, unión, perdón, 1 cerrado, porque vamos a tomar al 1. No, de hecho no podemos tomar al 1 porque nosotros queremos que sea positivo, entonces tiene que ser abierto. Unión desde 3 hasta más infinito. Ahora, obviamente esto es totalmente teórico, porque al final de cuentas la partícula no tendría posiciones o tiempos negativos, por lo cual tendríamos que ajustar nada más esta parte. Entonces tendríamos que decir que es desde 0 hasta 1, unión desde 3 hasta más infinito. Vamos a dejarlo así hasta más infinito para ver después cómo ajustaríamos esta parte. Igual y no podríamos calcular hasta más infinito, es decir, tendría que haber, dependiendo del comportamiento de la partícula, hasta dónde pudiéramos llegar. ¿Sale? Ahora, bueno, vamos a ver ahora la última parte, y justo lo que nos pregunta la última sección, el último inciso, es que grafiquemos las funciones de posición, velocidad y aceleración. Bueno, aquí ya sabemos la posición, que era esta expresión. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? Aquí está. T cúbica menos 6t cuadrada más 9t. T cúbica menos 6t cuadrada más 9t. Ya calculamos su velocidad, que era 3t cuadrada menos 12t más 9. Y su aceleración, pues como ya estuvimos trabajando, pues no es otra cosa que la derivada de la velocidad. Y esto me quedaría 6t menos 12. Y la derivada de la constante pues es 0. Entonces ya tenemos las tres expresiones. Ahora fíjense que lo que nosotros tenemos aquí es que la gráfica la quieren hasta de 0 hasta 5. Bueno, vamos a resolver eso entonces, muchachos. Vamos a ver cómo nos quedaría esta expresión. ¿Sale? Voy a construir mi plano cartesiano lo mejor que yo pueda. Ahí está. Y vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner acá. Esto es t, está dado en segundos. Aquí 6, aquí 5. Y el eje horizontal
perdón, vertical es la posición de la partícula, y ahorita vamos a resolver hasta dónde nos permite llegar, ¿sale? Entonces, vamos a empezar como primero a describir en dónde cortan esas funciones, ¿sale? En dónde están expresadas esas funciones ahora en nuestro marco de referencia para ver si podemos dibujarlas y graficarlas sin problema. ¿Sale? Entonces, ahora, este polinomio de aquí, si ustedes se fijan, estaría factorizando una t y me quedaría t cuadrada menos 6t más 9. Y esto, pues si ustedes se fijan, es t por t menos 3 al cuadrado. Entonces ya tengo las dos raíces de ese polinomio, que son t igual a 0 y t igual a 3, pero tiene multiplicidad 2. Eso significa que la partícula va a tocar como tocan las parábolas en este punto, en t igual a 3. Este de aquí ya lo resolvimos, la de la velocidad, y era t menos 3. Perdón, habría que, sí, está bien. Vamos a factorizar primero el 3, porque aquí no estamos igualando a 0. Nada más habría que tener ese pequeño cuidado, por favor, muchachos. Es 3 por t cuadrada menos 4t más 3. Y aquí me quedaría 3 por t menos 3 por t menos 1. Y ahora sí, otra vez salen las raíces, nada más que tener cuidado con ese 3 que factorizamos, chicos, no estamos igualando a 0, entonces ahí no podríamos eliminarlo, ¿sale? Entonces aquí lo que nosotros tendríamos es que las raíces de la velocidad es 3 y 1 acá, ahí lo puse en rojo. Y por último, la aceleración, perdón, la aceleración que al final de cuentas es 6, puedo factorizar ese 6 menos 2, es decir, la velocidad va a tener una raíz en t igual a 2 y lo voy a poner en morado, ahí está. Entonces, ya con esta información, chicos, yo creo que podríamos dibujar sin problemas cada una de las funciones. Voy a bosquejarlas, ¿sale? Entonces, ahí lo que nosotros tendríamos para la gráfica azul, que va a ser la posición, tendría que venir de por acá. Recuerden algo muy importante, la velocidad de la partícula se anula en 1. Quiere decir que cuando yo dibuje la posición, tengo que tener cuidado de que justo cuando t vale 1, su velocidad sea 0. Es decir, ahí la posición de la partícula va a alcanzar un punto extremo, un máximo. Y después vamos a ir desarrollando esas ideas, ¿sale? Entonces tendría que venir así y posteriormente llegar hasta el 3 y cortar, bueno, tocar al 3 y subir. Esta sería nuestra posición. Ahí estaría. Y justo tener en consideración, no puse hasta dónde llegó, hasta qué tan alto llegó, pero podríamos calcularlo evaluando t igual a 1. Si nosotros lo evaluamos es 1 menos 3 menos 2 al cuadrado, 4 por 1 es 4, entonces aquí va a llegar a 4. No fue tan difícil, si ustedes se fijaron, 4. Sí, parece ser que llega hasta el 4. Bueno, podríamos revisarlo con calma después. Ahora vamos a graficar la velocidad. La velocidad la voy a graficar en rojo. La velocidad se anula en t igual a 3 y t igual a 1, pero además ya sabemos que esa velocidad va a ser, es una parábola, por lo tanto tiene que venir por acá. No sé hasta dónde, pero vamos a poner que llegó hasta por acá. Y después tiene que regresar por aquí y subir hasta acá. Aquí está la velocidad, tendría que ser una parábola. La estoy bosquejando nada más, muchachos, ¿sale? Y por último, la aceleración, que la vamos a graficar ahora en morado, ¿sí? En morado también. Ahí pues ahí tenemos una recta, ya sabemos que es 6t por t menos 6 por t menos 2, es decir, corta aquí, y pues básicamente lo que nosotros tendríamos es una recta que haría algo así. Perdón, tendría que ser algo así. Y tendría que ser negativa. Acá. Así. No, estoy bosquejándola, chicos. No sé hasta dónde cortó. Nosotros pudiéramos encontrar en dónde cortó sin ningún problema si simplificamos y factorizamos un poquito más. ¿Sale? Entonces, esta sería mi aceleración. Ahora, lo importante de todas estas relaciones entre estas curvas, lo más interesante es que fíjense cómo las raíces de la velocidad
se corresponden a justo los instantes donde la pendiente vale cero. Y a su vez, las raíces de la aceleración justo también coinciden con los valores en donde la velocidad vale cero, es decir, donde la primera derivada vale cero. Entonces, ese es un elemento muy importante que vamos a estar también desarrollando más adelante. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí esta parte de este ejemplo y en un momentito más también les voy a pasar los otros ejemplos que vamos a estar desarrollando en este curso. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias.